Cuando mis padres se divorciaron, mi madre se llevó a mi hermano y mi padre se quedó con mi hermana, pero yo, con apenas 10 años, aprendí cómo suena el rechazo. Lo entendí en el instante en que mi padre salió del juzgado sosteniendo la mano de mi hermana mientras mi madre abrazaba a mi hermano, y ninguno de los dos miró atrás por mí. No hubo explicación, no hubo lágrimas, ni siquiera un adiós que significara algo, solo ese silencio frío en el que comprendí que no había sido elegida, que no pertenecía, que no importaba. Mi padre se quedó con lo que llamaba su sangre, mi madre con lo que consideraba su futuro, y yo fui dejada en el orfanato ese marzo como si fuera una deuda que nadie quería pagar, y durante años sobreviví en silencio. Aprendí a no hacer ruido, a no esperar, a no necesitar, hasta que ese silencio dejó de ser vacío y se convirtió en estrategia, hasta que las sobras se transformaron en ambición, hasta que la niña olvidada empezó a construir algo que nadie podría ignorar. Y cuando cumplí 25 años ya no era la niña abandonada, era Vance, fundadora de Vance Diagnostics, una empresa de biotecnología valorada en miles de millones que estaba cambiando la medicina en silencio desde Londres hasta Nueva York, y es curioso cómo el éxito afila la memoria, porque de pronto el teléfono empezó a sonar otra vez, números desconocidos, códigos internacionales, mensajes de voz con voces temblorosas que antes me habían llamado olvidada. Mi asistente me preguntaba si debía bloquearlos, y yo siempre sonreía y decía que no, que dejara que sonaran, porque algunas cosas merecen esperar, hasta que una noche dejaron de esconderse detrás de llamadas y aparecieron en persona. Mi padre, más viejo ahora, con el peso del tiempo marcado en la cara, mi madre detrás de él sosteniendo una fotografía gastada mía como si pudiera retroceder los años, y mi hermana, la que sí eligieron, mirándome como si yo fuera un fantasma que aprendió a vestirse de éxito, y entonces mi padre habló rápido, como si las palabras pudieran arreglarlo todo, dijo que habían cometido un error, que no sabían en lo que me convertiría, y esa fue la frase. No dijo que me extrañaban, no dijo que se habían equivocado al dejarme, solo reconoció mi valor ahora que era visible, ahora que era imposible ignorarme. Y yo lo miré con calma y le pregunté si de verdad no lo sabían o simplemente no les importaba, y mi madre fue la primera en romperse, dijo que habían sido obligados, que el tribunal había decidido, que no había sido su elección, pero levanté la mano antes de que pudiera seguir, porque en ese momento el segundo teléfono en mi bolsillo vibró, y contesté en altavoz. Una voz firme al otro lado dijo que el expediente de adopción sellado había sido abierto y que debía verlo, pero yo ya lo sabía, lo había sabido antes de que ellos aparecieran. Lo había sabido mucho antes de que intentaran regresar a mi vida, porque el verdadero giro no era que yo hubiera tenido éxito, el verdadero giro era que nunca fui legalmente suya para perderme. El orfanato no fue una coincidencia. Ese temar pertenecía a Vance Industries, y el hombre al que llamé padre biológico no lo era en absoluto, era un empleado que había firmado la custodia bajo presión como parte de un acuerdo corporativo ligado al legado de mi verdadera familia. Por eso fue tan fácil para ellos dejarme atrás, porque en el fondo yo nunca fui su responsabilidad real, nunca fui su historia, y entonces entendí que las personas que estaban frente a mí no eran mi familia, eran simplemente cuidadores temporales de una historia que nunca comprendieron. Mi padre retrocedió tambaleándose, incapaz de sostener la verdad, y mi hermana, con la voz quebrada, preguntó quiénes eran ellos para mí, y por primera vez en toda la conversación sonreí de verdad, no con amargura ni con dolor, sino con una claridad que solo llega cuando ya no hay nada que perder, y respondí con una sola palabra que lo resumía todo, que cerraba el círculo, que les devolvía el lugar exacto que siempre ocuparon en mi vida. Dije que eran colaterales, y meses después el mundo vio los titulares, vio cómo Vance Aeris tomaba el control total de la Fundación Global y reestructuraba por completo el sistema de fideicomisos familiares, vio el poder, la influencia, la magnitud de lo que había construido. Pero nadie escuchó una palabra sobre venganza, porque la venganza hace ruido, busca atención, necesita ser vista, y lo que yo construí fue otra cosa, algo más frío, más preciso, más permanente, un legado que no necesitaba gritar para ser reconocido, y en cuanto a ellos, siguieron llamando, cambiando de números, de voces, de excusas, siempre con la misma desesperación disfrazada de arrepentimiento, pero yo nunca contesté, dejé que el teléfono sonara, una y otra vez, como un eco lejano de algo que alguna vez dolió pero que ya no tenía dueño, porque algunas memorias no se borran, simplemente aprenden a quedarse en silencio.